Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saludo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el evangelista Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Estando Jesús en casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores?». Él lo escuchó y contestó: «No tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender qué significa: misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este día, viernes 7 de julio, el Señor nos invita a detenernos, como cada día. Detenernos en actitud de oración frente a su palabra. Y escuchar al Maestro. Para que más o menos, ¿conoces a Jesús? Aquí lo conocemos, pues. ¿Y cómo lo voy a conocer si vivió hace cuánto tiempo atrás? Sí, tienen la posibilidad de conocer a Jesús a través de sus palabras, del Evangelio, de sus dichos, de su figura. Aquí lo vemos. ¿Qué fue lo primero que hizo después de sanar al paralítico? Él siguió su camino. Y cuando salió de allí, vio a Mateo, un recaudador de impuestos, un repudiado del pueblo, porque era como un sinvergüenza de nuestro tiempo, porque recogía la plata del pobre, pero a la vez se dejaba algo para él, y eso era conocido, y no eran de buena reputación. Así que el Señor lo haya llamado, que se haya fijado en él, ¿no? Pasó al lado de él y le dijo simplemente: «Sígueme». Hermanos y hermanas, ¿cómo es el poder de la palabra del Señor que Mateo se levantó y lo siguió? Y le ofreció ir a su casa. Jesús fue a casa de Mateo. Quería conocer su realidad, porque la disponibilidad de Mateo fue única. En otro texto del Evangelio, cuando Jesús llama, dice: «Oye, espérate, deja ir a despedirme de mi papá, o deja que arregle un poco la situación, después te sigo». Aquí Mateo de una lo siguió. Es más, lo invitó a que él viera su realidad de persona, su realidad de familia, su realidad de pueblo. Y estaba en eso cuando empezaron a llegar muchos recaudadores de impuestos, muchos pecadores, según lo nombra el pueblo, ¿no? Los fariseos en este caso. Entonces, los fariseos, inquietos porque el Señor estaba dentro con su gente, inquietos porque Jesús se va a juntar con gente de mala clase. Si son escandalizados por la figura de Jesús, se imaginarán cómo estarán ahora, ¿no? Con esta realidad de que Jesús se encuentra con más recaudadores y más pecadores en la casa de Mateo. Para Jesús, sin duda, es una bendición, pero no es así para aquel que critica. Y yo creo que nuevamente Jesús le diría a estos fariseos: ¿por qué piensan mal? Como le dijo ayer frente a este milagro del paralítico.
hoy también, ¿por qué piensan mal? ¿Por qué sienten mal? ¿Por qué están inquietos en sus corazones? ¿Por qué andan buscando el puntito para hacer escándalos? Y estaban en eso cuando no aguantaron los fariseos y le dice, oye, ¿por qué tu maestro o vuestro maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Lo alcanzó a escuchar Jesús. Y Jesús no, él directamente, es lo mejor que tiene Jesús, directamente habla, no manda a terceros, no espera ahí, ya vayan ustedes a responderle. Ellos les preguntaron a ustedes, vayan ustedes, no, directamente. Fantástico Jesús. Y dice, no tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. ¡Wow! ¡Qué llamada de atención que le hace a los fariseos, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esa es la misión de Jesús. No vine a llamar a los justos, sino a aquel que necesita salvarse. Y salvar a través de su misericordia. Nosotros, hermanos, ahora viene en esta lección divina que hacemos breve, ¿no? Que leemos el texto, qué dice el texto y qué me dice a mí. Y cómo yo lo empeño en mi vida, en mi historia, en mi entorno. ¿Cómo estamos nosotros frente a estar observando siempre que tal persona fue a saludar a uno que es pecador a nuestros ojos o de mala vida, ¿no? Ay, y fíjate que fulano de tal se fue a meter allá y vamos con la murmuración, porque eso es lo que hicieron los fariseos y eso es lo que mata el alma, ¿no? Y mata las relaciones, la murmuración. Entonces ahí muchas veces sucede que en vez de agradecer, ir a rezar, gracias Señor, porque alguien vino a la casa de esta persona que necesita ser escuchada, que necesita a Dios en su vida, porque su debilidad la lleva siempre al pecado. Eso deberíamos hacer, en vez de escandalizarnos frente a que una persona buena vaya a visitar a una persona mala y pecadora. Veíamos también en la intervención de estos endemoniados que todos sabían que estaban allá en el cementerio, cerca del cementerio, y nadie se acercaba, todos desviaban y los dejaban allá a los pobres. Muchas veces nos sucede así. Jesús ha puesto varios casos, ¿no? Es como estamos frente al acercarnos, al aproximarnos. ¿Quién es el prójimo? Me dice Jesús, ¿no? Aproximarnos a aquel que necesita de mí. No de mi persona como brisa, sino que de esa presencia que le ayude, que le escuche. Muchas veces nosotros quizás no necesitamos cosas materiales, o sí, muy pocas, pero que lo que sí necesitamos es un oído atento, que nos escuche, no que nos critique, no que nos diga cosas que hacer, no. Porque una vez que uno saca la palabra de la boca, ya va sanando y va reflexionando. Pero necesitamos esos discípulos de Jesús que vayan al encuentro de quien nos necesita. Pongámosle nosotros mismos los nombres actuales de este recaudador de impuestos, de este pecador. Cada uno sabe quién es débil en su barrio, en su iglesia, en su trabajo, quién es pecador. Partiendo de mí, ¿cierto? No miremos tanto hacia allá, miremos también al interior. ¿Qué necesito yo que se sane? ¿Qué necesito yo que esté en armonía conmigo? Y así yo poder acercarme a quien me necesita. Al Señor sea todo honor y toda gloria, hermanos. Que el Espíritu Santo nos ayude en los buenos y santos propósitos que tengamos en el corazón. Amén.